23 de mayo es el Día Mundial contra el Melanoma, que son estos días que tiene como idea, y lo tomamos todos y por eso lo hacemos, de hablar, de concientizar, de que todos prestemos atención, porque a veces pasan, ¿no?, las cosas y no prestamos atención. Y vamos a prestar atención hoy entonces al tema del melanoma, y le agradecemos al doctor Sergio Quildrián, médico cirujano de la Unidad Funcional de Sarcomas y Melanomas del Instituto de Oncología Ángel Roffo, que depende de nuestra universidad. Doctor, bienvenido a la Radio de la UBA. Geraldine Murisasco lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Geraldine? Un gusto hablar con ustedes. Bien, bueno, a ver, primero que nada, ¿qué es un melanoma? Bueno, un melanoma es un tumor de piel que en el 90% de los casos se origina en la piel, y principalmente en las células que son productoras de pigmento, que es la melanina. Entonces, a partir de este tipo de células es que se forman cuando tienen cierto factor que las afecta, se genera este tumor que, bueno, ya es muy conocido por la gente, por lo menos por nombre, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son? Porque uno generalmente lo asocia rápido al tema de tomar sol. Exactamente, el factor de riesgo más conocido para el desarrollo de un melanoma es la exposición a rayos ultravioletas, principalmente por el sol, aunque también tienen cierto grado de afectación o de generarlo la exposición a camas solares, que afortunadamente es cada vez menos frecuente. Pero no solo eso es lo único que puede llegar a producir este tipo de tumores, sino que hay algunos otros factores de riesgo que se asocian, como la gente que tiene piel clara, por ejemplo, la edad, algunos antecedentes de enfermedades a nivel de la piel. Hay una que se llama xeroderma pigmentoso, por ejemplo, y el antecedente de haber tenido algún otro tipo de tumor a nivel de la piel. Eso se les diría que son los factores de riesgo más conocidos. ¿Hay diferencia? Porque en otro tipo de tumores uno habla de si predomina en la mujer o en el hombre. ¿En este caso? No, la verdad que es bastante similar la aparición en uno y otro sexo. Sí se sabe que, por ejemplo, entre mujeres relativamente jóvenes, de entre 25 y 30 años, sí es el tumor más frecuente. Pero en general está bastante bien repartido entre hombres y mujeres. Quizá a veces lo que cambia un poco es la disposición, porque justamente de acuerdo a la ropa que tradicionalmente se ha usado, hay sectores de la piel que pueden estar un poco más expuestos que otros, pero en general es bastante similar. ¿Qué es lo que uno tiene que prestar atención en su piel para decir, esto no me gusta? ¿Bien? Cuando dice, me voy al mejor, me imagino que esto es lo primero que tenemos que ir a hacer una consulta, es un dermatólogo, y después que nos digan. Exactamente, la verdad que el mejor, entre comillas, no es, pero uno, para tenerlo en cuenta, el mejor tratamiento, la mejor forma de que el paciente le vaya bien es que nunca lo tenga. Entonces lo mejor es la prevención siempre. Sí. Entonces, en ese sentido, uno siempre trata de pregonar que los pacientes, o sea, que la gente, pacientes cuando tienen algo, pero que la gente al menos haga una consulta al dermatólogo una vez al año para controlarse sus lunares, como se controla la presión arterial o cualquier otra cosa. En general, lo que se suele decir es que cuando aparece un melanoma, la mayoría de las veces se origina a partir de un lunar o un nevo previo. Y cuando hay algún cambio en ese lunar, que los médicos, por lo menos para la población general, siempre le decimos que se guíen por una regla mnemotécnica que es el A, B, C, D, E, en donde A habla de que ese lunar empieza a hacerse asimétrico, la B habla de que los bordes son heterogéneos, la C es del color, y el lunar, que en vez de ser del mismo color empieza a tener colores distintos, también hacen pensar que puede llegar a ser un melanoma. Y la D de diámetro, por ejemplo, unas lesiones grandes, los nevos en general tienen 5 milímetros, 6, cuando son más grandes también son sospechosas, y la E de la evolución, o sea, si a lo largo del tiempo un lunar o una peca, entre comillas, empieza a cambiar de aspecto, bueno, eso nos debería hacer sospechar que hay algo. De todos modos, hay que tener en cuenta que la gente siempre asocia melanoma a melanina, a color oscuro, pero hay un montón de melanomas que son amelanóticos, entonces de golpe algo que puede parecer un granito es otra cosa. Por eso es que, ante cualquier duda, la idea es siempre que hagan una consulta inicialmente con un dermatólogo, porque ellos no solo tienen la experiencia en ver este tipo de lesiones de piel, sino que además tienen habitualmente aparatos que son dermatoscopios que amplifican lo que se ve en la piel, y son cosas que incluso yo no lo puedo ver y ellos lo pueden ver. ¿Y hay dolor? Porque uno dice, me tiene que doler algo el lunar, pensando, digamos, en un lunar o en alguna manchita, como usted nos está diciendo. Exactamente. Me tiene que uno puede guiarse por este ABCDE, que es simplemente ver qué aspecto tiene, pero muchas veces cuando hay prurito en un lunar, cuando hay algún sangrado,
quizá dolor no tanto, pero sí sangrado y picazón, esas son cosas para tener en cuenta. Si hacemos esta consulta, como usted nos dice, anualmente, y algo hoy está bien, el año que viene, si cambia, ¿es muy tarde? En general, al hacer la consulta con el dermatólogo, ellos le van a decir si todos los lunares son completamente normales o si hay alguno que controlar un poco más de cerca. Bien. Cuando uno hace la primera consulta con dermatología, probablemente ellos le digan, me parece que tal lesión o deberíamos biopsiarla o eventualmente lo vamos a controlar en un tiempo menor a un año. Si eventualmente uno hace la consulta anual y le dicen, bueno, no vemos nada extraño, tiene que estar la gente atenta a esto que decíamos, ¿no? De que algún lunar pique, sangre, bien, cambie de aspecto. Siempre hablamos entonces de cualquier tipo de exposición con protector. Exactamente, en general... es nuestra única prevención, siempre, ¿no? Exactamente, lo que se pregona siempre es que la gente trate de tomar la menor cantidad de sol posible, sobre todo en el verano, en la época estival, pero la verdad que en invierno hoy en día también hay mucha exposición solar, y más o menos entre las 11, las 10 de la mañana y las 4 de la tarde es cuando uno debería evitar la gran exposición solar y usar siempre que uno pueda protección. Es muy común a veces ver en gente que maneja, que está con el brazo hacia afuera cuando está manejando, y hemos visto muchos pacientes con melanoma a nivel del antebrazo y uno no se da cuenta, es en el día a día que se expone en forma impensada al sol y no es necesariamente por ir a tomarlo en la playa. No, aquel que hace las caminatas, digo caminata pues sí, bueno, para algo sano salís a caminar y no te das cuenta y te estás quemando. Exactamente, uno cree que está haciendo algo por la salud, que es real, pero de golpe por no cuidarse, o sea, la idea es prevenir siempre la exposición solar en la actividad diaria que hagamos. Hay gente que trabaja bajo el sol también, entonces es muy importante eso. Me imagino que los tratamientos varían de acuerdo a la gravedad, pero en general, ¿cómo podemos hablar de cómo serían los tratamientos? Y los tratamientos en general son quirúrgicos, en donde uno va a resecar la lesión y eventualmente algún ganglio, porque el melanoma tiene tendencia a expandirse hacia ganglios, que son las metástasis ganglionares, o algún otro lugar del cuerpo. Afortunadamente, más del 80% de los pacientes tienen enfermedad localizada solo en la piel, lo que significa que la cirugía eventualmente es curativa en estos pacientes, pero igual el paciente después se sigue controlando. Pero aparte de la cirugía tenemos tratamientos que son habitualmente por vía sistémica, que eso lo hacen la gente de oncología, que se usa tanto para el paciente que tiene una enfermedad avanzada, en donde la cirugía no va a erradicar la enfermedad, y a veces, en algunos casos puntuales, esto es muy de especialista, se da un tratamiento que se llama adyuvante, en donde a la cirugía, que en principio sacó toda la enfermedad, uno le da un tratamiento para disminuir las chances de que aparezca la enfermedad. Yo les decía que la cirugía es un tratamiento potencialmente curativo, pero la realidad es que cuando siempre los pacientes me dicen, bueno, y ya ahora que me sacaron toda la lesión, ya me curé, uno siempre le dice de que no hay ningún estudio que pueda determinar si no hay una pequeña célula en algún lugar del cuerpo que en algún momento pueda aparecer. Entonces, el paso del tiempo y la falta de reaparición de la enfermedad es lo que va a acercar al paciente más a la idea de curación. Pero estadísticamente la chance de curación es alta en pacientes que se detectan a tiempo, digamos. Protector solar o no exponerse, gorro, digo, también esa es otra opción, porque muchos hombres con las peladas, ¿no? Que no se ponen no se ponen el protector en las peladas, bueno, aunque sea un gorro, muy poca exposición al sol, como bien usted nos dijo, y ahora sumar a nuestros controles anuales un control al dermatólogo. ¿Estamos bien con eso? Es el dermatólogo también el que no solo va a controlarlo, sino que en general nosotros le damos pautas así iniciales de cuidados y prevención, pero el dermatólogo la función que tiene no solamente es controlarle que no aparezca alguna lesión, sino que le da educación con respecto a la protección en general, y como bien vos decís, no solamente es colocarse una crema, sino no exponerse al sol. Claro. Por ejemplo, en pacientes nuestros que tienen melanoma se tienen que controlar porque puede aparecer otro. Si un paciente tiene melanoma, los familiares de primer grado deberían ir, y siempre eso se lo decimos incluso nosotros en el consultorio, a controlarse porque aumenta el riesgo comparado con la población general. O sea, cuando en una familia hay un paciente, una persona con melanoma, esa familia tiene más riesgo que el vecino que quizá no tuvo ninguno. Entonces todo esto también es lo que el equipo médico lo va a tratar, y yo digo equipo porque en general nosotros acá en el ROFO tenemos una unidad que se denomina unidad porque trabajamos en forma coordinada y en el mismo lugar con los oncólogos y los dermatólogos. Entonces es importante que todo el equipo esté
esté alrededor de esto. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con la radio de la UBA, fue un placer. No, por favor, un placer para mí y bueno, que tengan un buen día. Hablábamos con el doctor Sergio Kildrian, él es el médico cirujano de la Unidad Funcional de Sarcomas y Melanomas del Instituto de Oncología Ángel Roffo.